buenas tardes y bienvenidos a todos al Real Instituto de Estudios Asturianos. Gracias a la consejera por estar aquí y yo no voy a decir más que una salutación muy breve para que los que tengan algo que decir que lo digan. Y luego la verdad es que no solo puedo reconocer que el RIDEA reconoce la importancia del fenómeno cultural tan importante que se produjo hace tantos años en Asturias, Concello-Bable, que tanta importancia tuvo en nuestra tierra asturiana y que tantos debates provocó y tantos apasionamientos también provocó, ¿no? Bueno, pues para este año la Semana de las Letras Asturianas celebra este aniversario y hoy aquí lo que hacemos es presentar el libro que se hizo, que es Concello-Bable, el fruto y la semiente, que leeremos con el mayor interés, ¿no? Y nada más, reitero la bienvenida a este salón de actos y ya le doy la palabra, no, le paso la palabra a la consejera que ya acaba de darme la mica, al fin y al cabo no preside la. Muchísimas gracias, director. Estimados directores generales, estimados amigos y amigues, es un honor y un privilegio estar aquí para celebrar un momento trascendental en la historia recién de Asturias, los 50 años del colectivo Concello-Bable. En el marco de la Semana de las Letras Asturianas, encontrámonos ante una ocasión única para reflexionar sobre el legado cultural y lingüístico, como no, que esta emblemática entidad dejó a lo largo del último medio siglo. Concello-Bable, y viémoslo esta mañana en la presentación que tuvimos ocasión de celebrar en la Biblioteca de Asturias, nació en un momento crucial de la nuestra historia, en una época en la que la lengua y la cultura asturiana se enfrentaban desafíos significativos. Fue fundada por un grupo de intelectuales, defensores de la nuestra tierra y la idiosincrasia, la nuestra cultura, que entendieron la importancia vital de mantener y promover el asturiano en un contexto de cambios sociales y políticos. Desde el origen, esta asociación convirtióse en un faro de luz en medio de la oscuridad, un punto de encuentro para todas aquellas personas que compartían el amor por la nuestra lengua, por la nuestra cultura, por la nuestra historia, pero también de los valores democráticos, que era fundamental defender en aquellos momentos. Los objetivos fundacionales eran claros: promover el uso y la conocencia del asturiano, fomentar la investigación lingüística y cultural y defender los derechos lingüísticos en nuestra comunidad. Supuso un espacio de encuentro y colaboración para lingüistas, para escritores, para artistas, educadores, para muchísimas personas interesadas en trabajar de manera incansable por mantener y enriquecer la nuestra herencia cultural. Las actividades fueron diversas y multifacéticas, desde la organización de cursos y talleres hasta la publicación de libros y fanzinos, pasando por la realización de eventos culturales y la defensa de los derechos lingüísticos en diversas instancias. Decía hoy, en el documental escuchábamos a Sánchez Vicente decir que todos los días había que inventar una cosa, en el sentido de todos los días había que hacer una cosa diferente, ¿no? Concello-Bable fue en definitiva un motor de cambio y un baluarte de la identidad asturiana, una verdadera revolución, como lo define el presidente Adrián Barbón en el prólogo de esta obra que presentamos esta tarde. Al celebrar estos 50 años de historia no podemos sino reconocer el incalculable mandado de Concello-Bable y rendir homenaje a todas aquellas personas, que fueron muchas, que contribuyeron con su esfuerzo y dedicación a hacer de esta asociación un referente en Asturias. Este libro conmemorativo que hoy tenemos el honor de presentar es mucho más que un conjunto de artículos de autores diversos, es un testamento vivo de la historia, del compromiso y la pasión que caracterizaron a Concello-Bable hace 50 años. El libro representa el fruto del trabajo de esfuerzo de investigación, selección y reflexión sobre el nacimiento, el desenvolvimiento y el legado de esta emblemática asociación y el su impacto en la sociedad asturiana. Y basta con mirar la solvencia y la diversidad también de los nombres que firmen los diferentes capítulos para tener conciencia del máximo interés de la obra. Permitidme que los mencione, algunos de ellos tan presentes, coordinado por Paco Álvarez. Firmen los diferentes artículos también Arantxa Margolles, Pablo Batalla, David Guardado, Marta Mori, Francisco Álvarez, Cristóbal Ruitiña, Graciano García, Laura González, Benigno del Miro Coto, Ramón de Andrés y Faustino Álvarez. Creo que solamente con los firmes que axunten, que se reúnen en esta obra, da la medida del interés máximo que tiene. A todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias, de verdad, por la generosidad de colaborar con las vuestras aportaciones. Desde esos páxiles iniciales, el libro conmemorativo somórganos nun viaxe fascinante a través de la historia de Concello-Bable, desde los humildes empiezos hasta el su papel actual
como referente histórico en el ámbito cultural y lingüístico de Asturias, a través de fotografías, documentos históricos y testimonios de los que fueron parte de esta gran familia, ofiértasenos una visión muy completa y muy detallada de la trayectoria de la asociación y la su contribución al fortalecimiento del asturiano y de la cultura asturiana. El libro no solo se limita a narrar fechos y logros de Concello Bable, sino también analiza el impacto, que fue mucho y muchas veces no somos conscientes de ello. Creo que esta semana tiene el gran objetivo de ponerlo en valor, el impacto que tuvo en ámbitos diferentes, como la educación, la cultura y la política. Faigo aquí un pequeño impasse. Esta mañana falábamos de las generaciones que tuvimos la suerte de ser escolarizadas ya en asturiano gracias a Concello Bable. Después de salir del acto, yo, por ejemplo, yo tuve conocimiento, sale en los medios, el fallecimiento de la que fue la mi profesora de asturiano en aquel año 87 en el que me escolarizaron. Vaya ella también el reconocimiento, porque debió ser de los primeros profesores que puso clase en aquel momento. Pero como yo, muchísima gente que tuvimos pues eso, la suerte de tener el derecho reconocido en la educación, de poder estudiar la nuestra lengua y la nuestra lengua. Este libro, como decía, no solamente fala de ese aspecto, falase también del momento político, apasionante momento político y la trascendencia de las reivindicaciones que planteaban en aquel momento Concello Bable, y que muchas de ellas hoy disfrutámosles sin ser conscientes de que esa reivindicación ya formaba parte de esas prioridades, ¿no? De esos objetivos. Analícense aquí los desafíos y los problemas, que también fueron muchos, que la asociación enfrentó a lo largo de los años, así como las estrategias y las acciones que llevó a cabo para seguir adelante con una misión que mucha gente sigue continuando, y muchos de los continuadores estáis aquí presentes, y es justo reconocerlo, que mucha gente trabó en aquellos momentos una misión que no tiene fin. Quizás lo más destacado de todas maneras del libro y que representa un homenaje a todas aquellas personas que fueron parte de la historia de Concello Bable, que, como decía antes, son muchas y muchas veces no lo suficientemente reconocidas. A través de esas palabras, de esos recuerdos, recuérdasenos a nosotros también la importancia del trabajo en equipo, de la solidaridad y el compromiso en la consecución de un objetivo común, la defensa y la promoción del asturiano como patrimonio cultural de Asturias. Concello Bable fue y el ejemplo claro de lo que es la autoconciencia, del orgullo de identidad, pero sobre todo de lo que es la generosidad, el compromiso y el respeto por las generaciones precedentes y por las generaciones venideras. No me extiendo ya más, porque además tanto Arantxa y Ramón, que nos van a suceder en este estrado y con mucho más conocimiento de lo que van a exponer, van a fundar mucho más la presentación de este libro. Y lo que sí quería poner en valor, y que desde el Gobierno de Asturias somos conscientes también de que se hicieron muchas cosas, debemos mucho a Concello Bable, y también hay muchas cosas, muchos labores que queden por hacer, y con ese objetivo queremos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, también como hizo Concello Bable, sobreponiéndose a muchos pilancos que se atoparon en el camino, siendo conscientes como Momo, ¿no? Como aquel barrendero de Momo, de que por el final nunca llegue demasiado largo el objetivo y el paso inmediato que vas a dar, y paso a paso, cuando te quieras dar cuenta, ojalá tenemos ese objetivo final y deseable, que es la oficialidad del asturiano, entre otras muchas cuestiones que defendía Concello Bable. Nada más, animamos a disfrutar mucho de esta Semana de les Lletres, a disfrutar de una obra como este, El fruto y la semiente, que es de lo más interesante, así como el documental que presentábamos esta mañana. Convidamos también a seguir sin desfallecer, un poco como hicieron y siguen haciendo los miembros de Concello Bable, que siguen alentándonos y inspirándonos para que los demás, allí donde teamos, bien los que en un momento determinado de la vida tenemos el honor y la responsabilidad de estar en un cargo público o formar parte de algún colectivo o institución, bien desde cualquier otro lugar en el que nos atopemos, porque al final esto es una reivindicación de todos y para toda la ciudadanía, y yo creo que sí es el mayor logro también de Concello Bable, ¿no? Que la ciudadanía es consciente del trabajo que se hizo gracias a el mucho tiempo empleado por parte de muchos de vosotros y vosotras, para que tomáramos conciencia de que verdaderamente es un orgullo tener la identidad que tenemos y un orgullo ser asturianos y asturianas. Más nada, doy la palabra a tanto Arantxa como a Ramón, que nos van a presentar más en detalle este libro. Muchísimas gracias a todos.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia, por la su presencia aquí. Lo primero, yo obligado, por lo menos para mí, el ser agradecido, darles gracias por la acogida, en primer lugar, al RIDEA en este espacio, en este ámbito digno. Gracias a Ramón y a todo el personal del RIDEA. Gracias a la Consellería, este es un agradecimiento quizás el más personal que me toca este año como coordinador de la Semana de les Lletres Asturianes. Gracias a la consellera Vanessa Gutiérrez, gracias al director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística, porque esta fórmula que se viene utilizando en estos últimos años de que un escritor o una escritora en lengua asturiana asuma el labor de coordinador, que coordine o que comisarie, el verbo que utilizaba esta mañana una compañera, Pilar Sánchez Vicente, pues y un honor y un privilegio para cualquier autor, en este caso para mí más, y más en este caso si cabe, porque el homenajeado y un colectivo, y el colectivo Concello Bable. De eso vamos a hablar. Y, en fin, estamos aquí representados tres de los autores del libro, pero está aquí también Laura González, que es otra de los articulistas, y decía ella que ya está jubilada, pero gustaríanos también contar con la tu opinión si te apetece más adelante. Ramón, Arantxa tocó hacer la historia general de Concello Bable. Yo no sé si fue un marrón lo que te metí. Comentabas esta mañana en redes que no fue tan fácil como parecía, ¿no? Sí, yo dijiste que sí, Paco, muy rápidamente. Bueno, sí, una cosa que me caracteriza, lo de prestarme muchísimo, meterme en marrones, pero yo, y es verdad que cuando dije que sí a este artículo, yo, a veces como estaba, bueno, pues como estoy, por mi trabajo a buscar las bibliotecas digitales, a mirar, digamos, la historia más recién, pensaba que iba a ser, bueno, pues un artículo casi de hacer en un par de días, ¿no? Y no podía estar más equivocada. Otros años que colaboré con esta Semana de les Lletres, tuve temas mucho más abegosos. Por ejemplo, recuerdo que en el caso de cuando se dedicó, ¿no?, la Semana Anel Amaro, tuve que hacer un artículo de la violencia en la transición, y era begosísimo, y sin embargo fue mucho más fácil que este. ¿Por qué? Porque costóme mucho tener la distancia y que no fuera una distancia excesiva. Y es verdad que estamos hablando de fechos que sucedieron a partir de 1974, y mientras a más un tiempo, bueno, pues bien, se partó en 1974, hay quien dice que en 1980, con la creación de la Academia de la Lengua, ya empieza a morrer un poco Concello Bable, ¿no? A ver que dure hasta los años 90 en Xixón, con esas iniciativas como el Yapicero. Entonces estábamos hablando de un tiempo muy curtio y que coincidía con mi tiempo. Pero sin embargo yo crecí, decía antes Vanessa, en una Asturias totalmente diferente a la que se encontraron aquellos mozos, ¿no?, de Concello Bable. Yo, por ejemplo, fui una niña que fue escolarizada ya en asturiano. Desde segundo, tercero de primaria, yo di clases de asturiano, nací ya, evidentemente, con un estatuto de autonomía, y por tanto, muchos de los xeres que desendolcó Concello Bable, a mí parecíanme que llevaban ahí toda la vida, y que fueron muy fáciles de conseguir, y ponerme en esa piel fue más difícil de lo que pensé. También estaba, evidentemente, el fecho de que los historiadores normalmente solemos trabajar con xente que ya no puede repunar. Pero claro, evidentemente en Concello Bable, afortunadamente, hay muchas voces que todavía siguen vigentes y que todavía siguen siendo totalmente respetables por mí, ¿no? Por lo cual, fue un trabajo que tuve que hacer con mucho cuidado, fícelo con mucho cariño, eso sí, el ciño siempre está presente, pero bueno, tuve un pocoñín de vértigo. Quizás esa era la palabra, no dificultad, pero sí vértigo. Y sí la sorpresa de ver cómo Concello Bable cambió Asturias en cuestión de una década. Arantxa Margolles es historiadora por la Universidad de Oviedo y arqueóloga por la Universidad Autónoma de Madrid. A ella no le gusta mucho lo de que salga a reducir que ella es arqueóloga, ¿no? Porque es que no ejerce mucho. Bueno, y es sobre todo comunicadora. Lo que comentabas tú y lo que comentaba Vanessa, la consellera, que Ramón y yo y yo creo que el resto de los autores del libro pues no vivimos ese proceso de escolarización.
la introducción del asturiano en el sistema educativo y del curso 1984-85, cuando hubo los 6 centros piloto, pero posiblemente quizás también y consecuencia, ¿no?, de todo ese proceso. Nosotros decimos que es difícil entender sin la existencia del Concello Bable otros fenómenos como el nuevo Cancio Astur, el surgimiento literario, mesmamente lo que comentabas tú, el nacimiento de la Academia de la Lingua o inclusive la Semana de las Lletres Asturianes, que son dos hechos, dos acontecimientos del año 1980. Ramón de Andrés es uno de los dos autores que escriben desde el punto de vista, si me permite, el memorialista, porque cuentan las sus vivencias como militante mozo, hay que decirlo, de Concello Bable. Él, en el caso de Concello Bable Xixón, Faustino Álvarez, que es otro articulista, Ramón de Andrés es lingüista, xuega en casa y es miembro del RIDEA y académico de la lingua. Faustino y filólogo. Faustino perteneció al Concello Diego Suárez de Urbíes y Ramón al Concello Bable Xixón, que fue uno de los más activos. Si te parece, Ramón, cuéntanos un poco cómo viviste tú de estos primeros momentos. Tú ya eres prácticamente un rapazo con 15 años cuando echó a andar Concello Bable, pero tú ya venís mamando lo que ya era digamos, el reconocimiento y la reivindicación de la lengua asturiana en casa. Pues hay que decirlo, hay que poner nombre, básicamente gracias a Topá Manfred de la Llera, que es otro autor al que homenajeamos en anteriores ediciones de la Semana de las Lletres. Gracias por la vuestra asistencia. Bueno, ya que cites a mi opá Manfred de la Llera, foi l'último presidente del Concello Bable, precisamente. Bueno, ¿cómo vivimos aquello? Yo falo del punto de vista personal. Cuando se me invitó a participar en este libro, parecíame que, bueno, teorizar sobre el tema ya estaba fecho muy bien por otras personas, y además deben participar otras personas aquí que deben aportar más desde el punto de vista histórico, sociológico, etcétera, ¿no? Y a mí parecióme que ya era buena idea contarles vivencias como socio, militante, miembro, como se quiera llamar, ¿no?, de Concello Bable Xixón, además, porque Concello Bable ya era como una confederación de agrupaciones que, la verdad, tenían poco que ver una con otra, tenían un funcionamiento absolutamente autónomo. Y solamente xuníalos, claro, la reivindicación común, y había órganos de decisión comunes, claro, pero colexiados, sí, pero bueno, el funcionamiento ya era bastante autónomo, ¿no? En mi casa, claro, falábase bastante asturiano. Yo, la mi familia procede del Llangreu, de familia minera, proletariado minero de les Cuenques. Bueno, yo cito ahí en el mío escrito que falaríase como un 75% de asturiano, por dar un porcentaje, ¿no? Había un ecosistema muy lingüístico asturiano. Pero y era de casa, y era la fala de casa. Cuando salíes en Pumarín de Xixón, donde me crié, falábase más asturiano que agora, eso é verdad. Esto enlaza con outro problema, falase cada vez menos asturiano. Bueno, el caso é que yo dábame cuenta que lo que se falaba en casa non tenía muchas limitaciones de la que salíes fuera, ¿no? Y cuando nació Concello Bable, aquello foi un sascudión tremendo, porque era como era sacar a la luz pública aquello que era doméstico y era de casa. Yo recuerdo la primera vez que oí falar asturiano pela radio, no sabía onde meteme, no sabía cómo reaccionar a aquello, porque era la fala de casa puesta nes ondes impúdicamente, ¿no? Pero sonaba muy bien, porque era además Urbano Rodríguez el que daba lectura a una traducción de Bambi, ¿no? Ahí veo a Vicente García Oliva, que participaba en aquellas emisiones de Radio Xixón. Por cierto, yo creo, los que estamos aquí, yo creo que los que participasteis en el libro y estáis aquí, o miembros de Concello Bable o de Concello Madrid, por favor, participáis también, porque esto es una visión muy personal, pero puede estar acompañada de otras.
Entón, foi un solmenón tremendo na psicología de un falante de asturiano inxenuo, como era yo, ¿no? Yo tenía efectivamente 15 años cuando nació o Concello Bable. Pero non debió pasarme a mí nada más, porque la reacción popular que hubo ante la sección de Concello Bable foi tremenda, e que era un argallo de cartes lo que llegaban allí, y vivías en el ambiente, ¿no? En el instituto donde yo estaba todavía, pues sexto, COU, y era un tema que se comentaba mucho. El bable estaba de moda y yo acordome con un compañero, xugábamos, teníamos el pasatiempo de recoller palabras todos los días y era un tema del que se empezó a falar, y ese é el mérito de Concello Bable. Concello Bable foi un movimento, para mí, más rupturista que continuista, por lo menos en el momento. Vivióse como una cosa muy audaz, además, muy audaz. Y cambió el panorama, el concepto que tenemos del asturiano, de la lengua asturiana, entonces para acá, débese a Concello Bable y a aquellas propuestas tan audaces. Además, éramos todos muy mozos, mesmamente los mayores de Concello Bable eran muy mozos. Entonces, esto xogaba en contra de la respetabilidad del movimiento, porque además de proponerles cosas lingüísticas que proponía, y era mocedad puro y duro, ¿no? Después fui ganando respetabilidad con la edad y con el trabajo, ¿no? Porque no se parece en nada la situación y el concepto que la gente tiene del asturiano ahora, quitando minorías, muy minorías, los que espatuxen en el Campo Amor, por ejemplo, para eso no cambió nada la cosa, pero el sentimiento social acerca del asturiano camudó da fechu de aquella época para acá, y además hay unos frutos ya que é difícil falar de la cultura que se fai en Asturias si non se fai alusión al asturiano, a la lingua asturiana y a la cultura que se expresa en lingua asturiana. Déxolo aquí de momento. Sí, bueno, un poco por completar esto que estás comentando de la trascendencia social que tuvo Concello Bable, en el libro al final atopamos, hay 13 textos, 12 más 1 para los supersticiosos, y hay entre otras cosas una entrevista a Xosé Antón González Riaño que dice que Concello Bable marca un enantes y un después en la concepción social de la lengua asturiana. Él mismo, el presidente de la Academia, también formó parte de Concello Bable. Aprovecho también para comentar, para agradecer alrededor del libro pues el trabajo de Eduardo Caduerva, ¿no? el diseñador que está aquí presente, Amalia Trancho, Vicente García Oliva, entre otras personas que aportaron material bien importante. En el libro tenemos alrededor de 150 imágenes, intentamos percorrer todo lo que fue la historia pura y dura de Concello Bable, que abordó Arantxa o algún otro articulista como Pablo Batalla, y también un poco en los distintos artículos el contexto sociopolítico, sociocultural y sociolingüístico de aquellos tiempos. Y también un agradecimiento a Luis Casteleiro de la Consellería, que estuvo echándome un hábito y orientándome en todo este proceso, y él bien sabe todo el trabajo que hay detrás hasta las cosas en apariencia más insignificantes, ¿no? Detrás de este libro hay un trabajo bien largo y bien importante. Arantxa, tú que también tienes un perfil muy marcado como comunicadora en RTPA, en medios como El Comercio, como el periódico digital Nortes, ¿qué nos puedes decir de la importancia que tuvieron los medios de comunicación en ese desarrollo, ese exposigue social de Concello Bable, que, como decía Ramón, fue un movimiento que empezó a dar de falar, ¿no? Un momento del que se faló desde los primeros tiempos. Yo creo que eso también fue una apuesta importante y muy acertada de la gente de Concello Bable, pues que centraron un poco el tiro en la presencia de los medios de comunicación y en una serie de campañas muy específicas, como era la reivindicación de la toponimia tradicional y de la presencia del Bable, de la lengua asturiana en los colegios, y después pues la exigencia de un estatuto de autonomía para Asturias. El caso concreto de Asturias Semanal, que fue un poco quien marcó el punto de arranque. Yo creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvo Concello Bable, no solamente el saber cuándo nacer, porque evidentemente Concello Bable nace en el tiempo correcto, en el momento correcto
En el momento en el que hay una sociedad ya con ganes de cambios, ya con ganes también de hacerse valer a les fuertes, ¿no? de la muerte del dictador, y entendió muy bien el su momento. Una cosa que es sorprendente que no pasare con todos los... Claro, evidentemente tampoco hubo un movimiento tan fuerte a lo largo del siglo XX reivindicativo como Concello Bable hasta que non surde Concello Bable, non? Pero ellos agarren un poquillín el testigo que ya entendieren, non? Que ya aprendieran aquellos miembros de la Quintana a finales del siglo XIX que son los primeros en hacer una estalla en páginas del Carballón, evidentemente con un sentir totalmente diferente, pero fueron quienes a comprender que ese nuevo medio que nacía, esa prensa que estaba pues, llegando a finales del siglo XIX y era el principal medio transmisor para hacer llegar a todo el mundo les sus ideas, ¿no? Y claro que Concello Bable ñazca y reconozca ese valir de la prensa en un periodo de la transición, que encuentre el su sitio, además en una revista como ya Asturias Semanal, que evidentemente pues una revista que va a tener una vida muy curta porque ye parte de un tiempo, ¿no? En el momento que ese tiempo muere, pues evidentemente Asturias Semanal quizás ya no tenga el sentido para el que naciere. Falábamos el otro día na radio, ¿no? Que muchas veces en este siglo XXI, que ya todavía más cambalache, si cabe, que el XX, ¿no? Damos mucha importancia a eso que se fue a llamar la visibilización en redes, visibilización, etcétera, etcétera, y no sabemos un res. Concello Bable y es capaz en los años 70 de visibilizarse primero en Asturias Semanal y después, cuando esta domina acaba, pues de encontrar su sitio, ¿no? En páginas del comercio, con Alitar Asturias, con esa estalla que todavía sigue, eso sí que es un auténtico récord en la prensa periódica asturiana, y gracias a eso va llegando a una sociedad que también estaba ávida de esos cambios y también de sentir cómo poder cambiar un país que tenían ya ganas de cambiar, ¿no? Decían antes Ramón que hay un problema, el fechu, porque hay un fechu, de verdad que cada vegada se siente menos asturiano peles cais. Y yo creo que eso va muy vencellado también a la desconexión, muchas veces con la realidad que tenemos respective de aquellos mozos que fueron va 50 años, ¿no? Vivimos una sociedad ilusionada por el cambio que facía por deprender, que facía por estar al tanto de todas estas iniciativas, y ahora pues non lle asina, ¿no? Probablemente sin los medios Concello Bable no hubiera llegado a ser lo que pudo ser. Hay una nota bien curiosa, creo que es del año 77, falo ahora de memoria, ¿no? Pero llega al rodeo de una visita de los reyes, los recién nombrados reyes, Juan Carlos y Sofía. Hay una manifestación enorme en la plaza del Ayuntamiento de Xixón y creo que ya era el comercio, ¿no? Y nunca hacían más que sentirse en este acto, que tiene poco que ver con lo que yo políticamente, ¿no? Concello Bable, dentro u otro sentido reivindicó, nunca hacían más que oírse puxa Asturias, dicen que ya ese grito que ya glaya toda Asturias, ¿no? Y estamos hablando del 77. Y es decir, que fue un correo de transmisión mucho más rápido de lo que puede ser ahora pues cualquier red social, pero quizás también porque la sociedad estaba más favorable a ello. Acabas de hablar del Puix Asturias y a mí recordóme una cosa que cuenta Ramón en el artículo de él, de una acción que hicisteis en el estadio del Molinón, un partido Sporting Real Madrid, y que repartisteis, yo creo que unos cartelinos que ponían Puix Sporting, y quizás también debemos ir a los que somos del Sporting, perdón, quizás también debemos ir a la gente que Concello Bable el Puix Sporting, que ya el grito así como el Oviedo y al Oviedo, ¿no? En otros clubs y el AUPA Atleti, pues el caso del Sporting y el grito que se consolidó, el Puix Sporting. Ramón comentó lo de pasar en el artículo, y estuve reflexionando, pues debemos ir también a Concello Bable, otras muchas cosas, quizás el Puix Sporting, que ya aparece hasta acuñado en banderas de un periódico, El Comercio, regalólo va unos años. No sé si recuerdas el caso, y era un partido además que nos robaron el partido, y prácticamente la liga, didlo él en el artículo, yo no
que además de ahí nació el famoso grito de así gana el Madrid, pero en negativo. Ahora la afición del Madrid utiliza lo en positivo, así gana el Madrid cuando golee, ¿no? Y la liga que nos robaron, perdón por el... Arantxa, cuéntalo en el artículo de ella, cómo nació, según la versión de Amelia Valcárcel, el grito de Puxa Asturias. No ya Arantxa, ya Pablo Batalla, sí, que non está presente aquí, é verdad. Está contado aí. Aquello, a ver, en Concello Bable Xixón yo pertenezo a una fornada más moza de Concello Bable Xixón, igual que había en otros sitios, porque los que entamaron con el asunto y eran más mayores, de aquella notábase más las diferencias de edad, ¿no? Ahí están Vicente García Oliva y Amalia, que son de la forná primera, donde estaba mi opá también, y Quilo, Aquilino Fernández Abúlez y otros, que eran los mayores. Yo de aquella todavía no me metiera en Xeres de Concello Bable, yo metíme un poquitín después, pongamos que el año 78, por ahí. Y una de las cosas que facíamos muchas cosas, la verdad, cursos de asturiano, pegaes de carteles, conferencias, debates, bueno, non parábamos. Y una de las cosas fue que había un partido muy importante. Bueno, yo tengo que decir que yo de fútbol nada, ni ninguna pasión, a mí importa un pimiento que ganara el Real Madrid o el Sporting, la verdad. Pero hubo la idea de hacer unos banderinos con un palo y ponían per un llau y eran de papel, Puxa Asturias, con la bandera de Asturias, y pel otro lado ponía Puxa Sporting con los colores del Sporting. Qué populistas. Y la cuestión era... Os jugabais a los palos, ¿no? Había debate Puxa dentro Popular si del eso... Andreu. Sí, había debate, igual que en muchos grupos de la época, había debates sobre si eso ya era conveniente o no conveniente, ya sabéis, ese tipo de debates que había en la época, pero no, ganó que había que aquello aprovecharlo, porque era un partido decisivo y entonces puxímonos a la puerta, non entramos en el estadio, puxímonos a la puerta a regalarlos. Y eran, bueno, cientos y cientos de palinos con el banderín y bueno, y la gente agarrábalos con mucho gusto, sí. Hay que ser positivo, perdimos la liga pero ganamos un lema histórico. Entonces aquella perdió el Sporting, no sé, no creo que los banderinos tuvieran que ver con eso. Bueno, Ramón, acabas de decir que la tu vinculación a Concello Bable que puede estar alrededor de 1978 y el año de la fundación de Alitar Asturias, que lleva una sección histórica decana del periodismo en asturiano que todavía sigue viva, un poco desdibuixada, y que fue en cierto modo la continuidad de la estalla regional del comercio, un de esos fitos mediáticos de Concello Bable, ¿no? Empezaron pues por la sección que ellos cedió Asturias Semanal, el semanario de periodismo democrático, también en que trabajaban periodistas muy mozos. Decía Ramón que Concello Bable que echó a andar gracias a gente muy mozo, pues también había periodistas muy mozos de aquella y que abrieron las puertas a una sección quincenal en ese mismo año, después de lo que se considera el fito fundacional de Concello Bable, que ya la entrevista en Xuneto de 1974 a Joan Xosé Sánchez Vicente, a Lluís Álvarez Texuca y a José Luis García Arias. Ese mismo año el propio Graciano, que no pudo estar presente hoy aquí, pero que también escribe un artículo en este libro, pues él y la cabecera del medio de comunicación cedieron una sección. Después el comercio, también hay que decirlo, en la época de Francisco Carantoña, el director histórico, pues dio abellugo a la información y a las opiniones de la gente de Concello Bable a través de la estalla regional y después a través de la Alitar Asturias, Radio Xixón también, y aquí, como comentaba Ramón, tenemos gente que fue partícipe de aquello, Vicente García Oliva, Amalia Trancho. Después, si vos parece, podéis comentar que hicisteis inclusive una versión en asturiano de Bambi, o el tema de los guiones que censuraban en aquellos tiempos, ¿no? Sobre todo cuando aparecían alguna mención a cuestiones que no eran propiamente lingüísticas, ¿no? A una exigencia de Estatuto de Autonomía, pues tenemos por ahí alguna manera que es muy ordenada a la hora de guardar el material, tenemos por ahí algún guión mecanografiado con la censura escrita a mano, es decir, esto no se puede radiar. El caso de Alitar Asturias tú conocístelo bastante bien porque sí, entre claro. Topá, Manfred de la Hiera y tú pusiste
a funcionar y durante mucho tiempo tú fuiste coordinador de esa sección. Aquella, bueno, formaba parte de lo que el grupo más mozo de Concello Bable. Planteémonos que el comercio, el periódico de Xixón, de aquella ya era muy de Xixón el comercio, no se veía en otros sitios, tuviera pocos años antes la sección Estalla regional, desapareció y pareciónos que había que tener presencia en la prensa. Así que xuntémonos, non sei, un grupo de 4 ou 5 e fuimos a falar con Francisco Carantoña, el director del comercio. Non puxo ningún problema de nada. Yo creo que él, bueno, prestaba y que hubiera esa sección y entamémosla, bueno, al principio un poco colectivamente, después al final, sin darme cuenta, estaba coordinándola yo. Suele pasar estas cosas, ¿no? Y después ya cuando fui a trabajar a León el año 81, pues agarró la mi opa, que tuvo bastantes años con ella, y después retoméla yo a lo último. Cuando la dejé al final, que fue en el año 2000, 2001, non quise que quedare en seco, aseguréme de que da quien la llevaré, y en ese momento non sé, non me acuerdo quién foi, dígolo aí en el artículo. El caso es que todavía existe la sección de Alitar Asturias, una cosa curiosa, ¿no? Pero yo quería incidir en una cosa, si no estoy abusando de la palabra, que hay que darse cuenta, el asturiano en el año 1974, ¿en qué estado estaba? Para darse cuenta de la dimensión de lo que Concello Bable logró. En el año 1974, l'asturiano ya era concebido socialmente como un dialectuco en vías de extinción. Y era esto, que cultivaban 4 poetes de verso humorístico, costumista, mayores y poco más. Y más, esto, o sea, nadie daba un duro. Si leéis de algún artículo de antes del nacimiento de Concello Bable, que está recogido en los actes de la segunda asamblea del Bable, incluso xente que después fueron protagonistas de Concello Bable, hay un que titula el artículo ¿Por qué se extingue el Bable? Es decir, que era una cosa sumía que el asturiano, el Bable, perdíase, ya estaba, y lo que podía hacerse movimientos de tipo sentimentalista como amigos del Bable, pero no, hasta que non surdió Concello Bable non cambió el panorama. Pero además ya que los nicios de la cultura asturiana también en extinción también, si yo acuérdome perfectamente, la sidra y era una bebida que estaba en extinción, que era propia de 4 chigres escuros, puerconos, donde paraban xente mayor y que golían mal, y la sidra y era una bebida en extinción, mandaba el cubata y otras bebidas modernas, y el chigre y era la fricería y la no sé qué, no era moderno aquello, y la gaita y era un instrumento en extinción que tocaba en la 4 viellos, y nadie daba un duro por ella. Y además sonaba muy rinchaba y no sé qué más, ¿no? Entonces, el vuelco que dio, y en esto tuvo mucho que ver Concello Bable, en los años 80 la sociedad asturiana recuperó la gaita, la sociedad asturiana recuperó la sidra, y fue la sociedad asturiana, fue la xente, porque les bromes alrededor de la sidra y de la gaita existían. Yo creo que una broma de Gustavo Bueno de que el día que llegue la gaita al conservatorio, pero eso ya era un chiste, ja, 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 ¿no? Y era un chiste. Y bueno, la recuperación de todos estos nicios identitarios, culturales asturianos, fue un movimiento puramente cívico. Y todo lo que se pudo hacer en favor del asturiano fue un movimiento cívico, que fue lo que fue Concello Bable, un movimiento cívico. No era un partido político, no eran las autoridades que roceaban de todo eso. Entonces, claro, lo que se logró, cuando uno echa los huellos atrás y ve en qué estado estaba aquello y cómo cambió, puede decirse que Concello Bable en gran parte fue una
una iniciativa de éxito, con éxito. A rodeo de esto que comenta Ramón, hay una frase que yo creo que es muy definitiva, ¿no? muy clarificadora de lo que es ese cambio que hay con un Concello Bable, que es la que dice León del Estal en 1970, cuando funda Amigos de los Bables, ¿no? y entrevista al comercio y dice... No, Amigos del Bable. Amigos del Bable. Uy, Amigos de los Bables y otra cosa. No sé yo en qué estaría pensando. Xugaban al despiste. Sí. En 1970, cuando funda Amigos del Bable, que solamente por poder ller la alborada de los malvises merece la pena luchar por el Bable, ¿no? Es decir, él está hablando del asturiano nun sen de recuperar, de ller, que al final pues, es una actividad más pasiva, pero de ller lo ya pasado, lo que ya se escribió y lo que ya va a morrer. Pero eso contrasta con que 4 años después García Arias te diciendo en esa entrevista fundacional escribir y escribir y escribir. Ese yo creo que el gran cambio que fizo Concello Bable, que va a hacer un traballo totalmente transversal. Normalmente recordamos pues, la normalización lingüística que sucede después con la creación de la Academia de la Lingua Asturiana, que es el principal fito de Concello Bable, pero que no es solamente eso. Y también el surdimiento del surdimiento, valga la redundancia, ¿no? Y el nuevo cambio de Astur, pues la perspectiva cultural, la perspectiva también política de gallar por una identidad asturiana, de gallar por un estatuto de autonomía y que se nos tenga en cuenta también dentro de un Estado que entama ya pues, a centralizarse, que está en creación, pero que se tiene miedo de que sea una vegada más centralista, ¿no? Dende ese sentido, Concello Bable y un movimiento absolutamente transversal al que debemos muchas cosas, muchas más de esas cosas, entre ellas pues, lo que comenta Ramón del cambio de concepción del asturiano, que es también el de Asturias. Un movimiento y un colectivo que despertó conciencias, que es el título del artículo de Laura González, entre otras cosas, expresidenta de la Xunta General del Principado del Parlamento asturiano, y que vivió en primer persona todo ese proceso del paso de la preautonomía a la autonomía, y ese tira y afloja que había entre las distintas fuerzas políticas y entre qué camino seguir, ¿no? Y entre la cuestión de si Asturias debe algamar el reconocimiento como comunidad histórica o no. No sé, Laura, si te apetece comentar algo o... No, después de todo lo que decís vosotros, ¿qué voy a decir? Bueno, porque el tuyo también y un testimonio memorialista, ¿no? Como el de Ramón. Y un articulín amoroso, diría yo. ¿Por qué? Amoroso con la lengua, pero también amoroso con la época, aquella, que era una época virgen, ¿no? En la que se debatía el estatuto. Y además, bueno, la foto ya la veis, yo era una rapacina, ahora estoy irreconocible. La foto que está en el libro. Entonces, a mí prestóme mucho revisar algún papel, porque yo tengo que decir que lo que supe de asturiano, supe cuando era muy pequeñina porque lo hablaba mi abuela, que era de Tamón, y hablaba palabras, y yo decía, estas palabras expresen para mí mejor lo que quiero decir que lo que me enseñaban en la escuela, porque además en la escuela decían, no hables así. A mí decían en la escuela, no puedes hablar así, que eso es muy aldeano y tal, ¿no? Entonces aprendílo con mi abuela, y prestóme recuperar cosas de aquella época, en 1977, porque hubo una encuesta, que la reflejo ahí, que me prestó muchísimo, que se hizo en aquel momento, y los asturianos identificábanse con su propia comunidad casi el 60%, el 59,6%. Fijáis, vos préstame más todavía porque los catalanes en aquel momento no llegaban a 56. Entonces, tanto el rollo que se traen ahora, resulta que los asturianos en 1977 ya ellos prestaban más ser asturianos que a los propios catalanes, y la media de España de las comunidades era del 32%, o sea que había una identificación muy fuerte con su propia comunidad, con su propia lengua y demás. Por eso sí debe tanto a Concello. Y también reflejo ahí una enmienda que justamente uno de los que estaba ahí mozos en el inicio, que aparece en la foto con una barba negra que no tiene, y es que ser porque es rocio. Photoshop. Sí. Y entonces presentó una enmienda que la presentó con el Partido Comunista de España en aquel momento, Horacio, que es el que estaba en la discusión del Estatuto de Autonomía,
y era una enmienda muy avanzada de defensa del asturiano y de la fidelidad del asturiano, que tumbaron en Madrid, como no podía ser de otra manera, ¿no? Con un compromiso que se haría en una propia propuesta de uso del asturiano, ¿no? Y préstate mucho recordar esa época, y sobre todo, mira, préstame mucho, porque en esa época se sacó el Estatuto de Autonomía con 2 abstenciones en Madrid, ¿eh? Y los debates que había en la Junta General, que estaba Gómez Llorente, en aquel momento, que daba gusto de verla, y Pedro Silva, y Horacio Fernández Iguace, y tanta gente. Eran unos debates tan poco agresivos, dígoslo, que ahora parece que vivo en otro planeta. Porque era constructivo todo. La prueba allí cómo se iba en general a la Limón a defender el Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces prestóme que me dijerais que escribiera ese artículo, que no tiene nada que ver con los estupendos artículos que escribisteis vosotros, Amoroso, porque volví a rememorar aquella época, ¿no? Y volví a ver cómo cuando yo era pequeña me decían, no hables así, que estás hablando asturiano, y lo que significa el papel del Concello Guarda y todos los que estuvieron allí, cuando se decía eso, no hables en aldeano, coño, habla bien, que empezaren a reivindicar la defensa de la lengua, del patrimonio y de la cultura asturiana. Y si mires aquella época en la que estábamos, y mires ahora, lo que se hizo allí en la hostia. O sea, sí, porque ¿cuántos escritores hay en asturiano? ¿Cuántos se enseñan en las escuelas? Se acaba de aprobarse ahora un presupuesto, si no me equivoco, para ampliar los profesores de asturiano en las escuelas. Entonces yo creo que el Concello fue fundamental para que eso fuera así, porque en aquel momento la gente no miraba nuestra lengua como la tenía que mirar. Y entonces ellos hicieron que la mirara como la tenían que mirar. Bueno, nada, que creo que lo que dijiste vosotros es mucho más importante que lo que dije yo, pero prestóme fácil. No, importante. Esta mañana tuvimos una proyección del documental de Concello Bable, de la productora Goshi, que va a estrenar TPA mañana, y algunos de los protagonistas de Concello Bable queixábase de que tanto los partidos políticos de izquierdas como los derechas, por distintas razones, que pasaban bastante de lo que era la reivindicación lingüística. Pero tú empiezas el artículo falando, entre otras cosas, de la manifestación histórica de las 6.000 personas en Xixón, en xuno de 1976, un día de lluvia más, con la presencia de los grises, como se llamaban de aquella, las fuerzas policiales, que no se sabía, como decía el chiste, los vascos, si viven a roles o a setes, porque iban medio equipados con material antidisturbios, algún casco por si acababa la cosa mal. Hubo algún momento de tensión, porque en principio ya era una manifestación palpable, y empezaron a aflorar las consignas de amnistía para los presos políticos, y bueno, desde la policía decían, oiga, esto ya es palpable, si no vamos a tener que disolver. Entonces, eso hay que reconocer que también que fue una de las primeras manifestaciones masivas, o la primera de la transición en términos absolutos en Asturias, y que también tuvo esa presencia precisamente porque muchos partidos políticos democráticos de distinto ámbito, mesmamente xente de UCD, apoyó aquella manifestación. Entonces yo sí creo que hubo cierta sinergia entre las fuerzas políticas, aunque, como dice Ramón, Concello Bable nunca fue un movimiento partidista ni quizás político desde el punto de vista estricto, ¿no? Pero sí que hubo una complicidad por parte de la sociedad asturiana para tirar para adelante con todo esto. La manifestación, a ver, yo tuve una manifestación, hay que decirlo, ¿no? Porque igual que los que tuvieron en mayo del 68, bueno, yo tuve en esa manifestación. Todo el mundo tuvo en mayo del 68. Yo también, que no naciera de aquí. Bueno, yo la sensación, yo esa manifestación, bueno, yo tenía pocos años, ¿no? 17, 16, bueno, los que fueren. El caso es que, claro, en la época que hubiera una manifestación legal, eso ya era una novedad tremenda, claro, y polvable o por lo que fuera. Entonces, la sensación que daba de mucha gente que asistió a esa manifestación y era
el vivir la sensación de libertad de una manifestación legal, donde los grises limitábanse nada más que a allendar a la xente, non a pegar. Entonces, eso era una novedad absoluta y total. Y entonces, bueno, aí xuntóse mucha xente que supongo que muchos non yeren moi bablistes ou yeren pouco e yeren máis, pues tenían en fotos de tipo democrático, de democratizar el país, etcétera, y aí hubo moi heteroxéneo, claro. Y, bueno, yo acordome de cuando se llegó a la plaza del Ayuntamiento de Xixón, pues mucha xente levantando el puño, y entonces Sánchez Vicente, que estaba allí para leer el manifiesto, y bueno, menos puños y menos puñetes, para que aquello non se escabarriara, porque, claro, la libertad de facer unha manifestación estaba moi lenda e era palpable, non era para outra cosa, e por eso podía haber algún incidente, ¿no? Pero bueno, la cosa foi moi pacífica, la verdad. Mira, Vicente que foi outro, tuviste en maio del 68 tamén. Yo soy de Chile, de aquí. No, algo de lo que estás comentando de la manifestación y del estatuto, quería comentar un par de cosas. La manifestación, cuando la entamamos, la idea allí era, bueno, no acopar o acutar los sitios del babelu, de estancartes, sino que desear que otra xente se adelara a ello y, bueno, para que no pareciera que fuera una cosa propia nuestra nada más, ¿no? Sino, bueno, dar paso y tal. Bueno, eso aprovechóse, digamos, con nuestra complicidad, para que otra xente más politizada o más militante, sí, xente con cargos, había xente de comisiones, de NC, de otros grupos y tal, se pusieran alance, algunos pusimos los más para atrás, aunque salgan los emails también. Y entonces, bueno, pues digamos que la manifestación en principio era una cosa bastante colectiva, aunque llamada por Concejo, pero bueno, había otros colectivos ahí que participaron también. En cuanto al Estatuto de Autonomía, vamos a ver, yo creo que era una reivindicación muy importante. Después todo el mundo tuvo el Estatuto de Autonomía, pero de aquella, en el momento que nosotros lo reivindicábamos, el Estatuto de Autonomía eran los de la República, el País Vasco, Galicia, Cataluña y no sé si había algo más, Andalucía no sé si lo tenía, pero que decir, nosotros queríamos ser como ellos, es decir, tener los mismos derechos que ellos. Y a mí hubo un fallo histórico que fue el acceder al Estatuto de Autonomía nuestro por la vía lenta, por la de 143 o 154 en vez de por la de 151. Porque si hubiéramos accedido por la vía del 151, ya desde entonces hubiésemos tenido el reconocimiento de ser una autonomía, digamos, de derecho, y con la lengua oficial. Entonces perdióse esa ocasión, no sé si en Asturias o en Madrid no se llegó a acuerdos para ir por la vía lenta, o sea, para ir por la vía rápida, ahí cedióse, porque no había fuerzas para imponerlo, y yo creo que fue un error histórico que estamos pagando, porque 50 años después el asturiano no es muy oficial, y de aquella llevaba consigo el ser oficial, la lengua digamos, de los grandes de España, ¿no? De los grandes estatutos de España. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un error, a pesar de que se dijo que se hizo muy bien, pero no se hizo bien. Porque después, claro, efectivamente todo el mundo tuvo estatuto, Murcia y Baleares y todo el mundo tenía estatuto, pero aquella, la idea nuestra era tener estatuto como los que ya había, como los de la República. Y por eso yo creo que sí fue una petición política muy importante que, digamos, se difuminó, porque luego todo el mundo, café para todos, ¿no? Que decía nuestro amigo, café para todos. Bueno, pero hubo unos que tomaron más café que otros. La taza más bien. Bueno, pues ya sí, si vos parece ya... Yo quería, y que tenía aquí anotado un aspecto de tipo profesional, que xunto con otros logros de Concello Bable está el gran desarrollo que tuvo la filología y la lingüística asturianes, que non se puede entender sin ese rellumo de Concello Bable. La lingüística y la filología asturiana están a la altura de otras que se cultiven en otras universidades españoles y europeas.
Neste sen tamén prestábame decir que esta institución que acuelle este acto neste momento, hai que decir tamén que non en la reivindicación del asturiano como unha lingua normal ni normalizada, porque non lle de la época eso, pero sí cal tuvo, e eso sempre se reconoció al idea en todos, el cal tener el fueu de la investigación científica alrededor del asturiano. Y eso y una herencia de la que todavía nos aprovechamos los investigadores en el plano estrictamente lingüístico y filológico. Claro, los problemas eran otros de tipo ideológico y que los hubo gordos, ¿no? Pero bueno, que conste esto también en acta, que la lingüística asturiana tiene muy buena prensa fuera de Asturias y lo que se hacía en los años 40, 50, 60 y es muy digno todo, pero claro, el blinco que se pegó y es tremendo, tremendo. Yo puedo deciros que la lingüística asturiana está conectada a las corrientes, ¿cómo se dice? Mainstream, que se mueven por ahí en todos los sitios. Nada más. Solamente una cosina que a mí sí que me prestó de este libro, Paco, que yo otra cosa que no se faló aquí, y yo creo que puede enlazarse bien con lo que dice Ramón, que pues dentro de esa recuperación lingüística, de la investigación lingüística que estamos a hacerse ya en los años 40 en esta institución, cuando todavía no era idea, ¿no? Sino nada más idea, hay un dato muy curioso que da a ver que el tema é un poquín máis complexo que falar de blancos ou negros, non? El fecho de que esta institución nazca con un artículo que non solamente lle al rodio de unha investigación lingüística, como lle el bable falado en Cabranes, sino que tamén é un artículo fecho por unha muller, por María Josefa Canellada, dá unha idea, non? de lo complexo deste panorama. E unha cosa... de María Josefa, que foi unha muller que estando ya moi viellina, non? Cuando naz Concello Bable, va a ayudar a facer esa Academia de la Lingua, pues muchas veces, inclusive hasta ocurriendo a la súa casa, non? Para que los futuros académicos vean cómo funciona la Academia de la Lingua Española. Una cosa que me prestó mucho de este libro é esa atención que se fa a las mulleres. Hai un artículo concretamente fecho por Marta Mori de las mulleres de Concello Bable, porque unha de las cosas que máis me sorprendió al facer la documentación para el mi artículo, consultando pues todas as fuentes que hai, non hai muchas, pero bueno, hai bastantes e hai importantes, non? Unha sorpresa que llevé é que había publicaciones que, como menciona Marta Mori con un verso de Antón, non? Era que nunca un nome de muller. Y era una cosa sorprendente y que evidentemente, visto desde los huellos de Güell, Dios gracias, ¿no? Sí que llamaba la atención, y yo creo que esta publicación, por primera vegada, pues rompe que ya ella era hora también de hacerse. Y que al final toda esta discusión llegue, como decíamos antes, ¿no? Totalmente transversal. Sí. Mece todo tipo de derechos al final. Sí, Marta Mori escribió un artículo sobre la presencia de mujeres en Concello Bable, que Yeren Poques, bueno, está aquí Amalia, un de los máximos exponentes en Xixón. Yeren Poques mujeres, pero que la presencia de la mujer en la sociedad asturiana también era bien escasa. Yo en el artículo inicial, pues lo que fue un poco contextualizar que lo que pasaba en Asturias, en el mundo, en España, va 50 años, y doy algún dato estadístico, por ejemplo, que había 500 y pico mil mujeres, la mitad de la población, más o menos como ahora, pero de ese solo el 10% tenían un trabajo remunerado, el 10% de las mujeres. Y faigos una pregunta impertinente a vosotros o los concelleros y las concelleres: ¿por qué duró tan poco Concello Bable? O sea, duró hasta entrar los años 90, pero ¿por qué perdió esa intensidad? Fue como una especie de supernova que quemó toda la energía en pocos años. Y es verdad que en el libro damos algún apunte, ¿no? Que quizás perdió sentido en el momento en que la sociedad fue estructurándose y fue creándose la Academia de la Lingua. Hay que decir que los tres profesores universitarios que aparecen en la entrevista fundacional acabaron siendo miembros de Concello Bable. Un de ellos, el primer presidente histórico de la Academia de la Lingua, no de Concello Bable. Esa puede ser una de las respuestas, ¿no? O quizás porque vienen tiempos también de
plazos curtos con la transición y xiraba todo a una velocidad muy amplia. Respondo yo primero, Paco, si non te importa, porque soy la que menos idea tiene de esto. Vosotros que lo vivieron. Tú no tuviste en mayo del 68. Yo no tuve en mayo del 68. Ni siquiera en el 74. Y nada, en las escuelas tampoco. Yo creo que hay una entruga que yo cuando veo a los mozos, ¿no? Ahora, yo siempre me faigo. Y una vegada, falando con un maestro, diome la respuesta que yo creo que puede estar vencillada a esta, ¿bien? ¿Por qué los mozos, muy mozos, de 15, 16 años, para ellos el nuevo punk ya es ser de extrema derecha? Y te casquen, esto es una actividad que estábamos haciendo, además al rollo de la Semana de las Letras, cuando se dedicó a Igor Medio, ¿no? de un mural, y cascadenme unas esvástiques y unos banderonos que yo no me entendía, ¿no? Y decíame el maestro, y es que, claro, y que en esa época ciertas cosas no estaban institucionalizadas. Ahora, evidentemente, pues están institucionalizadas, parten del gobierno, porque así tienen que ser los derechos, la reivindicación de los derechos, pues está haciendo un gobierno, y pues para estos mozos lo que representa eso, y es que lo que ya es ser un poco anarca, y es ser lo contrario a eso, ¿no? Yo creo que Concello Bable entama a perder puxo cuando consigue, con uno de los grandes logros que tiene Concello Bable, que lle el entrar en las instituciones y el poder, pues entamar a esforzarse, a luchar por el asturiano, ya desde la institución, ya desde los gobiernos de Asturias, ya desde la Academia de la Lingua, etcétera, etcétera, ¿no? Eso igual tapez un poco las reivindicaciones de Concello Bable, que ya se están haciendo desde un punto de vista institucional. Pero yo también quiero que comentes, y es que estamos en un tiempo donde todo va muy rápido y desaparece pronto, ¿no? Si anguaño con la informatización estamos acostumbrados a vivir pues noticias que son de un día, de una semana o de un mes como máximo, la transición, eso pues también sucede, ¿no? Por ejemplo, el caso de la publicación, Tenaz, al Radio de la Tenaz, Concello Bable, Asturias Semanal, que es una publicación que dura muy pocos años, ¿no? Porque va vencellada a ese cambio que cambia muy rápidamente, que fa una sociedad totalmente distinta, con fallos, con aciertos, pero que evidentemente pues ya va por otro lado, digo yo, pero sí, ahora... Y es correcto, sí. Y es que Concello Bable, cuando se crea la academia, que es un gran logro de Concello Bable, pues claro, Concello Bable pierde como el 75% de la su funcionalidad, porque bueno, ya era un grupo de activismo cultural, pero al mismo tiempo ya era como una protoacademia también, ¿no? Entonces esa parte del Légase, y es la Academia de la Lingua la que agarra esas funciones, y todo el activismo cultural pierde puxo. Lo que pasa es que después eso va a heredarlo la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, y es la que retoma ese aspecto más activista que nace en el 84, ¿no? Entonces todo cuadra, vamos, sigue esa línea, entonces ya los papeles están muy... Y claro, la institucionalización y ya el reivindicar las cosas dentro de las instituciones ya cambia totalmente el panorama, que por cierto, el nacimiento de la Academia de la Lengua yo creo que es el milagro del siglo XX. Yo no me explico cómo pudo crearse la Academia de la Lengua, porque tenía unos enemigos feroces, o sea, la polémica cuando se iba a crear la Academia de la Lengua y era de las más enceses que del comienzo de todo este ciclo, ¿no? Y eran unas cosas tremendas lo que se decía, había una ferocidad total. Y es verdad que se cuenta que dos personas que había ahí en el sitio afalladizo, en el momento afalladizo, pues son los que fixeron posible filvanar aquello, Sánchez Vicente y Corteza Pico, ¿no? Eso es lo que se suele decir, no lo sé, pero y es milagroso que se creara en aquel entorno tan hostil, ¿no? Decía Ana Cano, ¿no? Una entrevista que no sé si aparece, agarramos tanto Batalla como yo de ellas partes de esa entrevista en RPA. Decía Ana Cano que ese tiempo de creación de la academia
que foi bien abegoso e que bueno, que ya muchas vegaes, bueno, pues tuvo a piques de xalo todo, ¿no? E que precisamente María Josefa Canellada, de la que falábamos en antes, era la que decía, mira, tú lo que tienes que facer é dedicarte a traballar, ¿no? Que al final eso é lo que remanece, pero sí que é verdad que foi unha de las grandes sorpresas, ¿no? Quizás hai que ponerse en contexto daquella, claro, María Josefa Canellada e era unha muller con unha respetabilidad total, ¿no? E era la muller del secretario o presidente de la Real Academia. Tenía perpetuo. Entonces, claro, y era una figura relevante y apoyaba directamente la creación de la Academia de la Lengua Asturiana. Pero y que estaba también el papel de Emilio Alarcos, que era favorable a la creación de la Academia de la Lengua. Y esto, claro, Emilio Alarcos era ya una figura de un prestigio enorme. Entonces, eso tuvo que emburriar a favor de poder crearla, claro. Pero vamos, les polémicas que están ahí, porque ves la prensa de la época y ves unas polémicas tremendas. Que por cierto, también ocúrreseme, y córtame ya, porque esto Tira que llibres. Estamos con esto de los bulos, les medias verdades, les mentires, tal. Bueno, ya desde el principio el movimiento de reivindicación lingüística tuvo que sufrir todo eso desde el principio, porque los embustes, les bulismes, bulos, mentires, embustes que se creaban alrededor de la reivindicación lingüística y era una cosa que te ponía enfermo, ¿no? Pero como esta gente dice que por reivindicar lo que se fala en casa va a acabar esto en les metralletes o el capirucho de Ku Klux Klan, ¿no os acordáis? Y todo aquello que barbaridades que se decían, que queríamos imponer, todavía se dice, que queríamos imponer el bable, claro, y es que ponía este gafo, ¿no? Escuchando todo aquello, claro, y era un nivel de argumentación muy prove y gran parte del debate lingüístico en Asturias muévese alrededor de falsedades, no hay un debate serio sobre esto y en gran parte sigue sin haberlo, ¿no? Porque todo está contaminado de esta mala guedella, ¿no? Y amenazas, hubo gente que sufrió amenazas también, no solo del propio movimiento de Concello de Bable, sino medios de comunicación que dieron la cara. El caso, comentarlo también el propio Graciano García. Bueno, ellos ya recibían amenazas de todo tipo por la apuesta informativa. El caso del comercio, yo recuerdo también, que me comentaron una vez Francisco Carantoña, ¿no? En los tiempos de la transición, cuando la extrema derecha estaba armada por Xixón, pues, entre otras cosas, eso echaban en cara que era esto de dejar espacio al bable, al nacionalismo, ya de aquella estaba el run ese. Si queréis hacer alguna aportación. Que non foi interesante lo que dixemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Demasiado, ya lo dijimos todo. Insisto también que ya, bueno, pues ponemos el ramo. Entonces, yo, si me permitís, voy con un par de parrafinos curtios, el final del artículo mío, y un poco, desde mi punto de vista, la justificación, ¿no?, de por qué Concello Bable merece este homenaje xusto y necesario que decidió dar la Consellería. Dice que, bueno, este homenaje a les y los concellistes podría resumirse en una palabra fonda y sencilla: gracias. Gracias por hacer vuestra y de todos esta lengua que afalaron, que afalagaron y que falaron a lo largo de un milenio todas las generaciones muertes que siguen vives en nuestro aliento y en nuestro acento. Gracias por defender este idioma delante del silencio, la vergoña y el miedo. Gracias por ser xente pionero en la reivindicación lingüística, cuando todavía no alboreciera tras de la noche larga de la dictadura. Gracias por ser alempar, fruto y semiente, porque gracias a Concello hay una línea trazada para seguir caminando en el presente y para seguir alvidrando un futuro. Como decía Concello en un texto de 1982, principio quieren les coses, y lo que nun salgamo anda ahora podrá lograrse llueu. Agarro en prestáes de la escritora afroamericana y activista de derechos civiles Maya Angelou 25 palabras, ni una más, ni una menos, que bien valen para rematar este texto y para subrayar el agradecimiento a la xente de Concello. Abro comines.
Somos más valientes y más sabios porque existieron esas mujeres fuertes y esos hombres fuertes. Somos lo que somos porque ellos dirán lo que quieren. Gracias.